con un abrazo fraternal, bien rico porque les amamos de todo corazón. Me alegra poderles saludar y como siempre esperando que sea un tiempo de bendición. Esta transmisión se hace cada miércoles a las 7:30. Hay veces la persona lo ven por YouTube o lo puedes ver en otra ocasión porque a veces pues, amigos tuyos lo pueden estar compartiendo. Y bueno, desde la sala de nuestra casa con una rica aromática, hoy los saludamos y deseamos que Dios les bendiga grandemente y a través de este video sus vidas reciban un nuevo propósito, o más bien que Dios les hable acerca de ese propósito tan grande que tiene con cada uno de ustedes. Hoy con un tema que le hemos titulado Propósito Mayor. Quiero que pienses por un momento en este título que le hemos dado a este tema, Propósito Mayor. ¿Qué se nos viene a la cabeza con este título? Pues que hay algo mejor, ¿no? Hay mejores oportunidades o hay mejores proyecciones para la vida. Así es, ¿no? Como que yo pienso también como que hay algo, y la palabra puede sonar un poco rara, algo oculto. O sea, hay algo más allá, ¿sí? Como que me dejas ver, pero como que yo que estoy recibiendo ese propósito, como que no lo puedo ver plenamente, ¿no? Podemos decir que eso pasa mucho con los hijos. Los hijos muchas veces no entienden, no comprenden, pues por su edad, por su entorno, por su capacidad del momento. No entienden de pronto lo que los padres les están enseñando, les están guiando, porque el padre tiene un propósito a futuro, ¿no? Uno no educa a los hijos para, ay, mientras tenga 5 años y a los 10 o a los 15 si se va, o a los, no mientras que lo tenga, sino que el buen padre piensa en su futuro y dice, ¿cómo hacer que este hijo mío el día de mañana esto que necesita, pues le voy a enseñar, por ejemplo, a lavar la loza, a saludar al señor que a la entrada, al portero, al vigilante? Hay muchas cosas que nosotros queremos enseñar a los hijos desde antes, o yo creería que tenemos ese propósito de hacerlo desde antes para que el mañana puedan hacerlo mejor, ¿no? Sí, claro, para que puedan aplicarlo en todo momento en su vida y tal vez en el momento en que no estén con uno puedan afrontar todas las situaciones bien, pensaría uno, ¿no? Sí, y creo que esto se ve mucho también en las universidades, en todo lo que tiene que ver con educación, ¿no? Y yo creo que esto no difiere mucho del pensamiento de Dios hacia nosotros como Padre. Dios es un Padre bueno que desea que nosotros aprendamos o que tiene propósitos más allá de a veces lo que vemos, ¿no? A veces un milagro, queremos una sanidad, queremos, no sé, que nos arregle las finanzas, que nos arregle el matrimonio, porque nosotros buscamos a Dios por estas circunstancias y Dios se aparece en el camino. Es Sí. más, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 29, ¿lo lees, porfa? Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Ahí está el versículo bien hermoso porque dice como que yo lo traduzco en mi mente, ¿no? Como que tú tienes un problema, una circunstancia, Dios viene y te ayuda, a pesar de eso que es caótico, dice, bueno, yo voy a ayudarte a cuadrar esto para que obre para bien, ¿no? Como que estaba haciendo una comida y no le eché lo que no era y el Señor viene y dice, no, espérate, yo te voy a explicar cómo se hace y te soluciona, ¿sí? Sí, sí. Pero esa solución no se queda como que, ay, ven, cada vez que tengas un problema o una dificultad, ven a mí. Sí, eso es una verdad, pero parece que el texto nos dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para llegar a ser como su hijo. Y eso nos hace como un poco reflexionar que Dios no tiene el propósito de hacer un milagro, o sea, Él no vino Sí, para se hacer queda solo ahí. milagros, sino Sí, para transformar nuestra vida y para que nuestra vida llegue a la plenitud. Por eso deja un modelo, ¿no? El modelo que es Jesús. que es Jesús. Y pues cuando leemos esto pensamos lo que estábamos hablando ahorita, Dios tiene propósitos mayores con cada uno de nosotros. Así Y es. dentro de ese propósito, pues mayor está que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Y yo creo que esa es la meta, ¿no? Como poder alcanzar ese, ese plan de Dios de poder llegar a ser como su Hijo. Hablábamos hace unos días en casa de que con quien tú te la pasas, a ese te pareces, ¿no? Bueno, yo creería en mi pensamiento, Andrés, de pronto algunos de ustedes dirán, no, no estoy de acuerdo, pero a veces yo creo que hay parejas que llevan años y se parecen hasta físicamente, no solo en sus costumbres, no solo que se sonríen igual, no solo, sino que hasta pareciera que físicamente han sido transformados. Y creo que ese es el objetivo de Dios Padre. Él coloca el modelo del Hijo Jesucristo y dice, bueno, yo te voy a ayudar para que te acerques a mis hijos, te lo voy a presentar en pocas palabras a través de la fe,
pero yo quiero que no solo sigas tu vida, sino que te parezcas a Él, porque el parecerte a Él te va a llevar a vivir el propósito que tanto decíamos en los versículos anteriores, y que puedas vivir esa vida a plenitud, ¿no? Ese es el objetivo mayor. Y hay un personaje en la Biblia, para hablar de un personaje, y es Pedro. Pedro es un personaje que se termina, para mi parecer, y cuando leemos la Biblia, pareciéndose a Jesús, ¿no? A pesar de sus fallas, ¿no? Sí, sí, yo creo que puede uno ver en todo lo que podemos leer en la Biblia ese proceso de transformación en la vida de él, en la que de pronto pues lo vemos cometiendo errores, lo vemos en situaciones en las que uno dice, pero ¿qué está haciendo? Pero cuando llega ese proceso en el que se ha encontrado con Jesús y su vida ha sido transformada, pues uno dice, es otro hombre, ¿no? Es diferente. Sí, no es el mismo Pedro que inicia, donde era un Pedro desconocido, por decirlo así, un Pedro tal vez sin futuro, con muchos vacíos, con muchas carencias, y termina encontrando el propósito de su vida al encontrarse con Jesús, y el caminar tanto con Él lo influencia tanto, lo toca tanto la vida de Jesús, que termina en muchos de sus pensamientos, por eso sus escritos, por eso lo que habla, por eso la historia registra de Pedro, ese hombre que fue siendo transformado y pareciéndose, siguiendo el camino, el propósito de Jesús y llevando una vida exitosa, plena, a pesar de que tuvo momentos difíciles, a pesar de todas esas cosas, pero es esa plenitud que tuvo. Y pensábamos un poco, ¿dónde fue el epicentro? Sí, como cuando hay un temblor y uno dice, pues tembló acá se sintió, pero pudo ser cientos de kilómetros, ¿no? En la vida cientos de días Años y incluso. años. Y uno dice, ¿dónde fue el epicentro? Y encontramos que fue en el libro de Lucas, ¿no? Que es un relato bien interesante que está allí en el libro de Lucas capítulo 5, del 1 al, 3. al 11. Al 11 está la historia, donde se relata de un Pedro que anda pescando toda una noche y parece que no logra nada, ¿no? Un Pedro que se limita a hacer lo que él sabe hacer y fracasa. Tanto así que aparece que Jesús aparece en el camino en la madrugada, por decirlo así, o en la mañana. Y Pedro ya está lavando, limpiando sus redes, y no solo Pedro, sino los que están alrededor de él. Tanto así que Jesús le pide que le preste su barca, se sube, comienza a predicar desde allí a otros, a hablarle a otros acerca de su mensaje. Pedro se queda como allí callado, escuchando el mensaje. Y llega un momento donde Jesús le dice a Pedro, venga, vayámonos más a fondo, y ya no está la multitud, ya no está todo el mundo escuchando, ya no la voz de Jesús hacia la multitud, sino de Jesús hacia Pedro. Y es Sí. allí donde le indica, le dice, mira, Pedro, echa la red. Pedro entra en ese debate, pero ya lo hice toda la noche. Ya de pronto diría, no, ya hasta la red ya la tengo aquí dobladita para mañana. Y dice, pero en tu nombre, o por lo que tú has dicho, o por quien lo ha dicho, echaré la red. Y dice que la chovia cogió tantos peces que su red se rompía, tanto así que tuvo que llamar a otros a que le ayudaran a recoger esta pesca. Y Pedro queda tan asombrado, cae como a los pies de Jesús y dice, no soy digno, no, se confronta, ¿no? La historia muestra esa confrontación de él. Y es ahí donde Jesús le dice, mira, tú antes eras un pescador de peces, pero te volverás a ser un pescador de hombres. Dice que cuando llegaron a la orilla ya con esas barcas llenas, dice que Pedro, dejándolo todo, decidió seguir a Jesús. Y ahí es el epicentro que encontramos, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Así como que rescatamos o esos principios, esas verdades que llevaron a Pedro a parecerse a Jesús y ser transformado. Sí, lo primero es que Pedro dejó entrar en su vida a Jesús, ¿no? Y es la importancia de que cada uno de nosotros también le demos ese lugar a Dios en nuestra vida, dejarlo entrar en nuestra vida, darle ese lugar de importancia donde la vida ya deja de centrarse en uno mismo y comienza a centrarse en Dios. Yo creo que Pedro, pues en lo que tú has relatado en la historia, pues eso fue lo que él hizo. Él le dio ese lugar a Jesús, lo dejó entrar ahí en su barca, lo dejó entrar en su vida y permitió que todo lo que él tal vez ya conocía, lo que él tal vez ya había vivido, fuera cambiado, fuera transformado. A mí me llama mucho la atención que la vida se trata de decisiones. Y yo acá o en estas grabaciones o en vivo, siempre cuando doy prédicas, le hablo a la gente de que las decisiones son claves o clavo. O te entierran en la vida como un clavo, ¿cierto?
o te llevan a impulsarte en la vida, ¿no? Y esta decisión, porque si nos metemos como en la película, en el cuento, en la historia, en el relato, Pedro no está recién levantado, con ánimo, Pedro no está feliz, Pedro está cansado, Pedro está Mm, agotado, y más encima hay un poco de multitud de gente, ven su barca desocupada, llena de vacíos, ¿cierto? Pues está vacía, y ahora que llegue Jesús a decirle, venga, te quedas una horita más, como que usted trasnochó, le tocó trabajar toda la noche y su jefe llega a las 7 8 de la mañana, usted todavía está por ahí, le dice, venga, quédese unas horitas más. Creo sí, que si usted está motivado sería, pero ahí está el epicentro, este pasaje donde Pedro decide dejarlo subir en su barca, que para un pesquero eso era su vida, no era su trabajo, era su sustento, era el todo de su vida, y deja de centrarse un poco en su problema, ¿cierto? Deja de mm, centrarse un poco en qué voy a llevar a la casa, en qué voy a hacer, en qué tengo que descansar, sino que dice, dejémoslo actuar en nuestra vida. Y ahí es ahí en donde el enfocarme en él es la clave de la vida. Dejar de enfocarnos, el dejarlo entrar en nuestra vida es dejar de enfocarnos en los problemas. Es que como que Jesús entró y bueno, ya se deja hablar de los... no hay un relato donde diga, no, y se pusieron a charlar que la pesca estuvo mala, qué mm, situación tan terrible, sino que Pedro se queda tal vez escuchando, viendo o escuchando esas palabras de Jesús que habla a la multitud y él es parte de esa multitud y las claro. palabras de Jesús son esperanzadoras, son desafiantes, son retadoras, son llenas de fe, ¿no? Y esa es la clave de este pasaje, ¿no? Sí, no solo eso, sino que también se deja direccionar por él, porque cuando, dice que cuando él terminó de hablar, en el versículo 4 le dijo, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y es algo que él ya había estado haciendo, ¿no? Él venía de pescar. Entonces es como, puede sonar como contradictorio o como, pues no sé, de pronto no muy agradable que ahora Jesús le diga, vuelve a hacerlo, ¿sí? Pero es ese momento en el que él se deja direccionar por Jesús. Es el momento en el que él escucha lo que Jesús tiene para decirle, para su vida, para darle indicaciones de la forma de hacer las cosas, del camino a seguir. Y yo creo que se parece un poco también con nosotros, ¿no? Que necesitamos también recibir esa dirección de Jesús en nuestras vidas. También aprender a escuchar su voz y aprender a direccionar, a obedecer aquello en lo que Él nos está direccionando. Y mira que es bien interesante, el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, ¿a quién? A la multitud. Le dijo ahora a Simón, ¿cierto? Mm, Específico. Ahora ve las aguas más profundas. Y después de que van a las aguas profundas, ahora sí le dice, echa tu red, ¿no? sí, Y es interesante que la dirección de Dios, uno podría decir, fue en el momento que el Señor le dijo, echa la red. ¿Sí? Uy, el momento más glorioso, el momento más, si fuera una película donde pondríamos la música más interesante, donde la cámara haría la mejor mm, toma, sería ahí. Pero mire que es bien interesante que si Pedro no toma la decisión de escuchar esa voz ahora para él, porque tal vez está entre la multitud, y ahora le dice, aquí todos están escuchando, le dice, venga, vamos contigo más adentro. Y esa decisión, volvemos a la decisión, de mm, decir, bueno, porque algunos dirían, no, hasta la multitud, hasta el escuchar aquí, como que lo que está para todos, no, sino que Jesús dice, yo tengo algo más, pero necesito estar a solas contigo, a solas para hablarte. Y mira que, de lo que le habla a solas cuando Pedro decide trabajar o avanzar, es de su fracaso. Porque tú puedes ver este pasaje y lo podemos ver como que, ay, no le estaba hablando del milagro que le dice, no le tocó el fracaso, oye, claro, oye, esta es la red donde habías encontrado vacíos. Tú puedes tener vacíos en tu familia, tú puedes tener vacíos en tu hogar, tú puedes haber tratado, intentado en tu salud, en tantas cosas, y de pronto entre la multitud tú escuchas un mensaje, pero Dios dice, venga, yo quiero centrarme en ti, quiero decirte lo que te pasa a ti, quiero que hablemos, quiero que interactuemos, y se necesita esa intimidad. Y si tú dices, yo quiero escuchar la voz de Dios para mi vida, uno, déjalo entrar, ve con la multitud, escucha su palabra, pero dos, también déjalo direccionarte, déjalo entrarte, escucha esa palabra específica, ¿no? Creo sí, que es bien interesante y esa palabra se requiere no solo de oírla, sino de creerla. sí, sí, muchas veces pasa así, ¿no? Que podemos escuchar la voz de Dios, pero
no la creemos, por tanto no la tomamos ni la aplicamos para El nuestras versículo vidas. 5, y quieren lo leemos. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esa lucha, ¿no? Nosotros leemos, se ve la Biblia tan rápido, pero ese maestro lo hemos intentado. ¿Cómo te huele a ti? ¿Qué sabor, qué sazón sientes ahí? ¿Qué sentimiento sientes? Sí, pues lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que podría sonar como de pronto para Pedro no muy agradable porque pues ya había estado trabajando, ya había estado haciendo el intento toda la noche y que le diga nuevamente, no, pues hágalo, de pronto podría pensar cuál es la diferencia, ¿cierto? Podría no ser algo como que él dijera, claro, con el mayor ánimo, ¿no? Vamos a hacerlo. Yo creo que tiene también que ver con eso de confrontarme con mis fallas, con mis falencias, con mis luchas, con mis dificultades, porque Jesús las sabe, ¿no? Por eso le dice, ve a echar la red. Y parece que Pedro le entra en esa charla y dice, oye, pero tú sabes que hemos fracasado en esto. Y uno diría, basado en el versículo primero donde decíamos que Dios quiere que seamos como su hijo para recibir el propósito, ¿qué tiene que ver esto con eso? Y es que Dios a través de las luchas, de las dificultades, de mi fracaso, de mis preguntas, de mis diálogos con Él en grupo o mis diálogos con Él en individualidad, Él comienza a transformar. Él comienza a tocar las fibras de nuestro corazón. Él comienza a confrontarnos, Él comienza a sacar esos dolores, esos vacíos y a dar una nueva esperanza. Por eso dice, pero en tu nombre la echaremos Echaré la nuevamente. red. Y si esta vez se llenó tanto que tuvo que gritar a otros compañeros para que vinieran. Entonces, este dejarse guiar por Dios es ir en esa intimidad, es escuchar esa palabra específica para nosotros y es dimensionar esa voz como una verdad para este tiempo, a pesar de que ya hayamos intentado. Ay, pero volverlo a hacer, sí, hazlo otra vez ahí, porque la diferencia es que su voz está para tu vida en este momento. Y Así el es. tercero, También es decidir caminar con Él por el resto de tu vida. Dice en el versículo 11, y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Creo que en ese momento ellos dimensionaron la importancia de la compañía de Jesús. Y pues tanto así que decidieron pues no dejarla ir, sino más bien ir ellos con Él. Entonces es algo que aplica también para cada uno de nosotros, que podamos darle esa importancia a la presencia de Dios en nuestras vidas y poder caminar con Él en todo tiempo, en todo momento, en todo lo que hagamos. así es. Y creo que uno de los conflictos más difíciles para el ser humano es que cuando Dios nos hace un milagro, por ejemplo el caso de Pedro, y llena ese vacío, nos soluciona, tendemos es a alejarnos. Nuestra Sí. versión sería, y llegaron y le dijeron, bueno Jesús, nos Gracias. vemos, gracias, Gracias por los pescados. yo creo que esto me alcanza para el mes, nos vemos en un mes, te espero, eso sí, muy puntualito aquí Jesús, para que vengas conmigo y me soluciones otra vez el problema. Pero es interesante que Pedro ve un futuro prominente con Jesús. Él escuchó que le dijo, mire, ya no vas a ser pescador de hombres, sino de De peces, peces. sino de hombres. O sea, hay un propósito. O sea, yo estoy aquí, esta crisis que tienes, la voy a convertir en un propósito. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y esta crisis que te he permitido vivir, esto que te he permitido llorar, sufrir, sentirte frustrado, tiene propósito. Y es que tú camines conmigo todos los días y seas transformado, vivas el propósito y llegues a plenitud. Eso es. Entonces por eso dice, y dejó todo. Y yo Sí. escribí aquí en mis notas, es dejar todo y tomar todo de él. Que a veces nos queda difícil dejar. A veces Sí, nos a queda veces uno difícil. se aferra a lo que ya tiene, ¿no? Porque tal vez es no confiar, es no creer incluso en aquello que Dios tiene para cada uno, pero yo creo que sí es importante para nuestras vidas poder seguir ese modelo de Pedro en el que dejó todo y le siguió. Así es. Y creo que Dios nos está hablando en esta hora a cada uno de nosotros los que estamos hoy aquí conectados. Y quiero que pienses por un momento. ¿Qué Dios te está hablando? Tal vez tú, igual que yo, muchas veces hemos seguido a Jesús por un milagro. Mira, te necesito esto, necesito mi fracaso. Mira, menos mal que llegaste, solucioname. Y hay veces como que tenemos tanto afán que se nos olvida que el resultado, el propósito mayor de Dios no es que hacernos milagros,
no es solucionarnos el día, sino es transformar nuestra vida. Y esto lo hace cuando nosotros le dejamos entrar en nuestra vida. Cuando no solo le dejamos entrar, sino le seguimos y decidimos hasta dejarlo todo por Él. Y creo que esto nos confronta un poco y nos desafía, porque el objetivo de Dios es que te parezcas cada vez más a su Hijo, para que tu vida cobre todo sentido. Si estás allí viendo este video es porque Dios tiene un propósito contigo. Si al leer este mensaje y al escucharlo tú dices, oiga, yo también tengo vacíos, yo necesito que Él... Yo te quiero decir que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Que Dios va a hacer un milagro porque dice que Él hace que todas las cosas obren para bien. Que eso que ves caótico, que eso ves en dificultad, Dios tiene plan, Dios puede transformarlo. Pero no te olvides que el mayor propósito de Dios no es hacerte un milagro, es llegar a tu vida, entrar en tu vida, vivir contigo y permanecer junto a ti. Por eso oremos en esta hora y pidámosle a Él que nos ayude a entender esta palabra. Que haga un milagro, sí, por misericordia, que nos ayude, que nos solucione tal vez el problema y la agonía que sentimos hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Gracias por este ejemplo tan maravilloso de un hombre que fracasó, que tuvo sub y bajas en su vida, pero que a pesar de eso tú le amaste, le transformaste, lo llevaste a cumplir un propósito, Señor, e hiciste en el transcurso de toda su vida muchos milagros, muchas cosas alrededor de él. Señor, algo yo quiero tener como Pedro, es esa decisión, Señor, de dejarte entrar, Señor, de dejarme guiar, Señor, y de permanecer, de decirte no te suelto, no quiero que te vayas de mi vida, Señor. Ahí está el secreto, Señor. Por eso yo oro por aquellos que están allí viendo este video, para que tu presencia esté con ellos, para que tu espíritu les toque, para que levantes al enfermo, para que levantes al que tiene conflictos emocionales, para que le des claridad a aquel que en su visión de vida la ve nublada, Señor, para que des esperanza al que está allí desesperanzado, Señor, para que le des fe al que hoy tal vez no siente o no tiene fe. Levántale, Señor. Afirma esta palabra en su corazón, Señor, y concede, Señor, un milagro a favor de cada uno de estos tus hijos, Señor. Pero sobre todo el mayor milagro, y es que tú vivas en nosotros y que nosotros seamos transformados de tal manera, Señor, que nos parezcamos a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero invitarte para que le des compartir. Creo que esta buena noticia, pues seguro puede ser de bienestar para muchas personas. Así que dale compartir. Así es, tan sencillo. Sí. Es ahí compartirle a un amigo. Tú puedes copiar el link, enviarlo por WhatsApp. Puedes por YouTube decirle a alguien también que lo pueda ver. Pero sobre todo, ¿sabes qué quiero? Invitarte a que vengas a la iglesia. Porque en la iglesia está este compartir, escuchar esa voz de Jesús en comunidad. Sí. Y en esa comunidad, porque mira tan bonito que Jesús le habla a Pedro estando en la comunidad. No, Pedro no estaba por ahí perdido, no, en comunidad. Y es allí donde Dios nos habla, donde Dios nos direcciona. Queremos invitarte, estamos todos los domingos en 2 horarios, 9 de la mañana u 11 de la mañana. ¿En qué direcciones? Carrera 67A, número 9568. Junto a Cafán de la Floresta. Eso es aquí en Bogotá, cerquita a Cafán de la Floresta, y queda Transmilenio por la Suba, Transmilenio por la 80, por la 168 y transporte. Hay parqueadero frente a la iglesia, los niños tienen un lugar donde reciben también su culto, su mensaje. Hemos dicho, todo está preparado para que tú y yo escuchemos la voz de Dios este fin de semana. Así que nos vemos este domingo con la ayuda de Dios. Chao. Chao.